Bien, en este día estaremos analizando este versículo de Job 36:15. El subtema es despertando el oído. El versículo dice, al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Aunque la mayoría de la gente pues tiene oídos físicos y logra oír los sonidos físicos, puesto que pues nuestro cuerpo tiene esos 5 sentidos que pueden percibir lo que está alrededor en una forma física. Sin embargo, nuestro cuerpo espiritual también tiene sentidos espirituales. Pero esos sentidos, cuando están separados de Dios, están inactivos y no se logran percibir la realidad espiritual a través de esos sentidos inactivos. Por eso es necesario que nosotros nos convirtamos al Señor y le busquemos para que Él nos vuelva a reactivar los sentidos espirituales y a través de el tiempo, a través del ejercitamiento espiritual, de las disciplinas espirituales, vayamos desarrollando y perfeccionando estos sentidos espirituales. Y el día de hoy estaremos hablando precisamente sobre el oído espiritual, el cual es uno de los sentidos de nuestro cuerpo intangible, de nuestro cuerpo espiritual. El versículo dice que en la aflicción el Señor nos va a despertar el oído. Eso es otra de las funciones de la aflicción, de la tribulación. Aunque no por el hecho de tener aflicciones automáticamente se va a despertar el oído, sino que es a través de la aflicción, de las pruebas, de las cosas que suceden en nuestras vidas, que nos causan pues ese dolor que es parte de la vida, pero cuando uno responde correctamente y espiritualmente ante esa tribulación, nosotros debemos de buscar a Dios, debemos de refugiarnos en Dios, buscar las respuestas en Dios, en su palabra, para que el Señor, cuando observa y pesa el corazón de una persona que realmente le está buscando con sinceridad de tener un reencuentro con Él, y porque la mayoría de las personas hemos buscado a Dios y nos hemos reencontrado con Dios en momentos o a través de una situación difícil en nuestra vida, cuando ya todos los recursos se habían acabado, cuando todas nuestras alternativas se habían acabado, buscamos al Señor. Eh, por eso es importante que el ser humano pueda experimentar ese dolor, aunque muchos de ellos, mucha gente, aún con el dolor, va a renegar del Señor, va a incluso amargarse, a decir que Dios no existe porque suceden ciertas cosas en el mundo. Mas sin embargo, cuando una persona se humilla ante el Señor y quebranta su corazón, el Señor va a despertar su oído para que la voz de Él pueda mostrarle las razones por las cuales están sucediendo esas cosas. Mateo 13:15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Lo primero que establece este versículo es que el corazón de las personas que no buscan al Señor se ha engrosado. Eso significa que se ha endurecido y es impenetrable por las operaciones del Señor, por los ángeles, los espíritus del Señor. Y la razón es porque aún teniendo oídos físicos,
pues no oyen la voz de Dios, porque es necesario despertar el oído espiritual para poderlo hacer. Sin embargo, cuando se oye la palabra de Dios, se oye pesadamente, porque la soberbia del hombre no quiere humillarse delante del Señor, y eso impide que haya un proceso de restauración, un proceso de convertimiento al Señor para que haya sanidad, como dice este versículo. Sin embargo, cuando nosotros nos abrimos al Señor y estamos dispuestos a entrar dentro de los procesos que el Señor tiene y utiliza para llevarnos a un perfeccionamiento. La aflicción, la tribulación es uno de los elementos que Dios usa para llevarnos. No porque Él quiera en sí, el objetivo no es la aflicción, el objetivo es el que nosotros nos quebrantemos, que nosotros tratemos con nuestra carne y reconozcamos que realmente necesitamos al Señor, pero que con una vida pecaminosa y con situaciones del mundo en nuestro corazón no va a ser posible poder recibir la manifestación del Señor. Por eso, a los discípulos el Señor Jesucristo les dijo: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Eso se lo dijo en Mateo 13:16. Cuando estaban preguntándoles por qué les hablaba por parábolas y por qué los discípulos eran bienaventurados, porque se les habían despertado los sentidos espirituales, especialmente los ojos y los oídos, porque habían estado dispuestos a renunciar a una vida personal y egoísta para seguir al Maestro y que Él les mostrara el camino de la verdad, el camino de la vida eterna. Amén.